bendiga hoy día con su palabra y que el Señor tenga un mensaje para sus corazones. Seguimos con el Salmo 119. Y para recordar, cuando empezamos a estudiar el Salmo 119, les dije que básicamente el tema de todo el Salmo es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Cuenta una historia que en un campo de concentración en Rusia durante la época de la Unión Soviética, que en un campo de concentración había unos soldados y había unos presos, y estos soldados eran violentos y fueron contra unos presos y uno de ellos agarró y dijo: defendámonos. Y los hombres dijeron: no tenemos armas. Y uno agarró y dijo: yo tengo una. Y todo el mundo: ¿qué? ¿De dónde tienes un arma? Y comenzó a citar la Biblia de memoria. Y le dijeron: ay, ese no es un arma, pues, eso es la Biblia. Y él dijo: porque no entienden ustedes el poder que tiene la palabra de Dios. Y la siguiente vez que los soldados vinieron, él se paró frente a ellos y les citó algunos textos bíblicos, ¿no? Agarró y citó, por ejemplo, el texto que dice: ¿sabes tú que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Y el soldado se detuvo. Los otros quisieron volver a pegarles, ¿no? Y él agarró y comenzó a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el otro se detuvo. Y resulta que este soldado tuvo una abuela que en algún momento le leyó la Biblia. Y entonces a veces nosotros mismos no entendemos, y esto es interesante, muchos cristianos no entienden lo que la palabra de Dios significa. La palabra de Dios, dice, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Para muchos creyentes, la Biblia es un libro con historias, ¿no? Con historias bonitas, versículos para mandarlos por el WhatsApp y por el Internet, ¿no? Para motivar a la gente, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y cuando tú pones tu confianza en la palabra de Dios se convierte en tu espada, en tu protección y en tu ayuda. Quiero presentarles a unos personajes de la historia, entre ellos George Washington, ¿no? Dijo: es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia. Primer presidente de los Estados Unidos. Es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia. Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos. Señores, este libro, hablando de la Biblia, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Abraham Lincoln, presidente número 16 de los Estados Unidos. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a nosotros a través de este libro. Woodrow Wilson, presidente número 28 de los Estados Unidos. Yo le pido a cada hombre y mujer en esta audiencia que a partir de este día reconozcan que parte del destino de USA yace en la lectura cuidadosa de este gran libro, la Biblia. Dwight Eisenhower, presidente número 34 de los Estados Unidos. Leer la Biblia es tomar un viaje a una tierra buena, en donde el espíritu se fortalece y se renueva la fe.
Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Créanme, nunca pasa un día en que yo me sienta tan cansado para no leer la palabra de Dios antes de irme a la cama. Y por esta razón es que Estados Unidos en menos de 200 años llegó a ser una potencia económica, militar y mundial. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en la palabra. Y la palabra nos dice en Deuteronomio 28, lo tienen en la pantalla, en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ellos creyeron eso. Estos presidentes creyeron esto estando como presidentes. Lo creyeron. ¿Y qué pasó con la nación de Estados Unidos? Esta es una promesa bíblica. Si tú y yo creyéramos en la palabra de Dios, si creyéramos esta promesa, imagínate lo que te está diciendo. Te está diciendo, acontecerá que si Mario oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, que si Evelyn guarda y pone por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, ángeles, sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si este versículo es mentira, saquémoslo de la Biblia. Pero si es verdad, creamos en ello. Pero ¿y qué pasó en Estados Unidos? La maldad disfrazada de libertad, buscó darle los mismos derechos a la maldad que a la bondad. Y entonces, una señora dijo, yo no soy cristiana, no pueden obligar a mi hijo a orar en las escuelas. Y vino otro que dijo, yo soy satanista, exijo el mismo derecho para tener mis reuniones satanistas en la escuela. Y entonces los jueces dijeron, un momento, entonces para nadie. Entonces prohibimos todo tipo de manifestación religiosa en la escuela. Y ya los niños no pueden orar, los niños no pueden leer la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque si le damos derecho a ellos, tenemos que darle derecho a los demás. Está bien. ¿Ustedes creen que Satanás sufre cuando la gente no ora a él? Le importa un pepino. Pero ¿quién gana cuando los niños no aprenden a orar y no aprenden a leer la palabra? Y así, el diablo, temporalmente nomás, ganó. Y cuando ocurrió esto en los Estados Unidos, comenzó la debacle de los Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos está en quiebra, literalmente, está en quiebra. Están sosteniendo al muerto con oxígeno. O sea, tienen al muerto conectado a máquinas. Ya murió, pero tienen al muerto conectado a máquinas para que parezca vivo. Eso es lo que está pasando con los Estados Unidos. Y esto, hermanos, empieza con la decadencia del país. Y empieza la decadencia moral, empieza la quiebra financiera, porque dejaron de creer en la palabra. Y a esta corrupción se sumó toda esa gentuza metida en las iglesias que comenzaron a predicar un evangelio falso. Ahora, no nos asustemos, porque este es el trabajo del diablo, ¿no? Saben que en Suiza la actividad ya está en marcha, ¿no?
Ya hemos votado porque querían quitar la cruz de la bandera suiza porque ofende a gente que viene de otro país, ¿no? O sea, ofenden a esos que vinieron inmigrantes, que tienen una religión diferente a la nuestra, y como les ofende a ellos, no importa que nos ofenda a nosotros. O sea, quieren quitar. Felizmente votamos que no ocurriera. Y también hemos escuchado que quieren quitar la parte inicial de la Constitución de Suiza, y me encanta. En el nombre del Dios Todopoderoso. Así empieza. En el nombre del Dios Todopoderoso. El pueblo suizo y los cantones, conscientes de su responsabilidad con respecto a la evolución, dicen. En la Constitución de Suiza, dicen, la creación. En la Constitución suiza. No dice la evolución, dice la creación. En el nombre del Dios Todopoderoso, el pueblo suizo y los cantones, conscientes de su responsabilidad con respecto a la creación, decidieron renovar su alianza para fortalecer la libertad, la democracia, la independencia y la paz en un espíritu de solidaridad y apertura hacia el mundo. Y esto, hay gentuza que lo quiere sacar de la Constitución suiza. No lo permitamos nunca. Ahora, naciones como Estados Unidos, como Suiza, que se fundamentaron en el Dios Todopoderoso, han llegado a ser potencias. Y todo porque decidieron creer en la palabra. Decidieron poner la palabra de Dios como la fuente de recurso espiritual para su vida. Y siguiendo con el Salmo 119, me encantó esta parte que vamos a leer ahora. El Salmo 119, versículos 41 en adelante. En adelante. Dice el texto: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Este pasaje tiene dos partes. La parte 1 que va del versículo 41 al 43 y la parte 2 que va del 44 al 48. La primera parte, versículos 41 al 43. Empezamos con el 41 y 42. En tu palabra he confiado, porque ella es mi refugio. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Ahora, la palabra avergonzador acá viene del hebreo, que significa arrancar una parte de tu corazón. Alguien que te causa daño y te arranca una parte de tu corazón. Alguien que te arranca la ropa y que te deja desnudo frente a los demás. Un avergonzador. También se traduce como criticar. Alguien que te critica para avergonzarte. Alguien que te critica para avergonzarte. Conozco muchos maridos que hacen eso en público. Critican a la esposa para avergonzarla, y conozco muchas mujeres que hacen lo mismo con los maridos.
critican a los maridos para avergonzarlos delante de los demás. Difamar, afrentar, traer una afrenta, agraviar, escuchen, angustiar, blasfemar, deshonrar. Alguna vez en la vida vamos a conocer a alguien así en nuestras vidas. Vamos a conocer. En algún momento vamos a conocer personas que van a disfrutar humillándote. Que su gloria es hacerte a ti menos. O sea, para que ellos se sientan más, quieren que tú te sientas menos. Y entonces agarran y psicológicamente, porque si tú estás preparado, psicológicamente te enfrentas, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes se imaginan que alguien trate de venir a agredirme, a mí, y yo con toda esta musculatura que he desarrollado a través del tiempo, o sea, ¿me entiendes? Yo soy más una amenaza, ¿no? Y entonces, si yo me levanto y le digo a una persona, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? La gente ¿no es cierto? Pero cuando eres una persona menudita, bajita, tranquilo, de buen corazón, paciente, mucha gente va a querer aprovecharse. Y va a querer avergonzarte y humillarte, insultarte, ofenderte y pisarte, ¿no? Y hay gente que no reacciona. Pero ¿saben lo que dice el salmista? Miren, dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Ahora, la palabra aquí en el hebreo es batak, que significa apresurarse para buscar refugio. Esa palabra que aparece ahí, en tu palabra he confiado, significa que vas a buscar rápidamente, cuando te encuentras con una de estas personas, vas a buscar refugio en la palabra de Dios. Y no solamente en Dios, porque sabemos que Dios es nuestro refugio. Pero este texto dice que debes buscar refugio en el Señor y en su palabra. Buscar refugio en la palabra de Dios. Como cuando uno está en el bosque y empieza la tormenta. ¿No es cierto? El día sábado, el día viernes, fuimos a la casa de mi hijo para visitar a mis 2 nietos, ¿no? Y Arturo es el segundo que acaba de nacer, ya está hablando. ¿En serio? Está hablando. Así dice. Y entonces, como mi hijo Mark se iba para Inglaterra al día siguiente, recogimos a mi nieta, a Zoe, para llevarla a la casa para que se quede a dormir en la casa. Cuando salimos empezó un granizo con una lluvia, pero brutal, de la puerta de la casa de mi hijo hasta mi auto. Yo empecé a correr para abrir el auto para que puedan entrar todo el mundo rápido y solo en ese trayecto me mojé todito, ¿no? Pero mi actitud de correr a buscar refugio me hizo pensar en este texto. Cuando te viene el granizo encima, ¿tú qué haces? Vas directo a buscar refugio en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ahora, también este término batak, en otros textos bíblicos, se traduce como apoyarse, aferrarse, confiar, tener esperanza, sentirse seguros. Si creyéramos en la palabra, viviríamos más seguros y menos temerosos. Porque la palabra dice que tu Dios es tu protector. Y que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, ¿se dan cuenta la diferencia entre considerar la Biblia como un libro de lectura, un libro con historias,
y convertir la Biblia en tu refugio, buscar en ella tu descanso, buscar la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que hacían muchas personas antes, cuando no había televisión y no había radio. ¿Qué hacía la gente en la noche? Leían. Y yo tengo fotos antiguas, muy antiguas, que tú veías a la mamá o al papá junto a la chimenea de la cabaña leyendo la palabra de Dios a los hijos. Cuando estaba en Basel, un amigo en Basel me enseñó su Biblia y me dijo: mira, Carlos, esta es mi Biblia. Re vieja la Biblia, re vieja, ¿no? Y yo le decía: oye, a mí las Biblias no me duran tanto. A mí las Biblias no me duran tanto, yo las destrozo. Esta me está durando bastante porque como manejo mucho la computadora, ya no estoy moviendo hojas y hojas y hojas, ¿no? Pero él me dijo: no, es que esta Biblia es de mi abuela. Y me dijo: mira esto. Y me abrió varias partes de la Biblia. Me dijo: ¿notas? Y yo le dije: parece mojado. Y me dijo: son sus lágrimas. Él tenía la Biblia de su abuela con las lágrimas de su abuela encima. Ese es el valor que tenía la palabra. Hoy en día no. Hoy en día la Biblia es como: oye, ¿leíste la Biblia? No tengo tiempo, ¿sabes qué? Tengo tanto que hacer. O sea, el menosprecio a la palabra de Dios es intenso. Intenso. Para muchas personas la Biblia es solamente un libro con historias. Pero cuando tú llegas a descubrir que la palabra de Dios es tu refugio, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque te colocas en el carril, mira lo que te estoy diciendo, te colocas en el carril por donde pasan las bendiciones de Dios que te alcanzan. Seguimos avanzando. La palabra de Dios es mi refugio. El versículo 43 nos da otra pauta. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Qué cosa espero? ¿Qué espero? Si en la palabra de Dios espero, ¿qué cosa espero? La salvación ya la tengo, por Cristo, ¿ah? Sus promesas. Exactamente. ¿Qué es lo que espero yo? Yo espero el cumplimiento de las promesas de Dios y las profecías también. ¿Saben ustedes que la Biblia menciona cerca de 7,000 promesas para los hijos de Dios? ¿Cuántas conocen? Si leyéramos más la Biblia, tendrías mucho más recursos para tu propia fe, para tu propia alma, ¿no? Dice Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, por ejemplo, una promesa. Deuteronomio 1:8 dice: Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Y saben qué significa esto? Jehová va delante de ti. Luciano, ven un ratito. Ven. Jehová va delante de ti. ¿No? ¿Entiendes? Ahora, imagínate sus amigos de la escuela. Imagínate tus amigos de la escuela, aquellos que quieren hacerle bullying. Y un día yo voy a la escuela con él. ¿Qué pasa? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
Luciano, pásame el dedo. ¿Quién fue? Aquí nomás lo... Jehová va delante de ti. ¿Entiendes? Él estará contigo y no te dejará. Él estará contigo, no te dejará. Ni te desamparará. Por lo tanto, no temas ni te intimides. No tengas miedo, no temas ni te intimides. Yo espero en esa promesa de Dios. Yo confío en la palabra de Dios y espero esa promesa. Y yo le digo al Señor, Señor, estoy en una situación angustiante y difícil. Tengo un avergonzador cerca que está que me quiere chancar. Y yo le voy a decir a él, yo que en tu palabra me he refugiado y que en tu palabra espero que se enfrente al Dios de los ejércitos a ver si tiene valor. Miren el Salmo 37:25. Este versículo es para muchos acá en la iglesia. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Ah? Joven fui, yo también fui joven una vez, ¿no? Y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, yo confío en esto. ¿Y qué tal esta promesa? Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo en el Señor. ¿Y qué tal esta? Hebreos 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y estos textos bíblicos están ahí para que en el momento en que tú estés angustiado, temeroso, miedoso, saques estos textos, los empieces a leer, tu alma se fortalezca y digas, Señor, en tu palabra espero. Ahora, ¿qué se necesita para poder esperar? ¿Ah? Vamos a leer Hebreos, capítulo 10. Aquí está la respuesta. ¿Qué se necesita para alcanzar las promesas de Dios? Dice, Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la... Entonces, ¿qué se necesita para obtener la promesa? Confianza y paciencia. Así. Así de fácil. Para alcanzar las promesas necesitas confianza y paciencia. Confianza y paciencia. Ahora, cuando se suman estas dos, cuando tú tienes la paciencia y además tienes la confianza, ¿sabes qué pasa con tu corazón? Se llena de paz, reposo, tranquilidad. Cuando no tienes confianza o no tienes paciencia, te llenas de miedos, temores, inseguridades, ¿no? Pero cuando tienes paciencia y confianza, tu corazón se llena de paz. Cuando no tienes
no tienes paz, tienes que preguntarte, Señor, ¿qué me está faltando? ¿Paciencia o confianza? ¿Y qué significa confianza? Suéltate en las manos de Dios. Suéltate en las manos de Dios. Leo algunos textos. No lo busquen para no perder tiempo, si no, no terminamos la prédica. Según de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Oh Jehová, Salmo 5:3. De mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? ¿Qué haré? Esperaré. ¿Qué vas a esperar? Las promesas de Dios. ¿Qué necesitas? Confianza, paciencia. Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bien. Ahora, hemos visto que según el Salmo 119, la palabra confiar significa buscar refugio prontamente, ¿no? Entonces la palabra es mi refugio. Hemos visto que en la palabra de Dios hay que esperar las promesas de Dios, y esperar significa tener confianza y estar, confianza y paciencia. Pero el Salmo 119 me dice más cosas de la palabra. El Salmo 119 me dice más cosas. Lo tienen en pantalla, ¿no? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios, instrumento para limpiar mi alma. Salmo 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra, fuente de vida, vivificar el alma. Salmo 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra, fuente de sustento emocional y espiritual. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino, luz en mi camino. Salmo 119:133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Sirve para ordenar mi vida. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra es la verdad que debemos creer. Todo esto solo del Salmo 119. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué la palabra de Dios es todo esto? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Fortaleza del creyente, guía de los hijos de Dios. ¿Sabes ahora lo que tienes en la mano, no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que tienes en la mano? Que a veces llegamos de la iglesia, agarras tu Biblia, la tiras, te olvidas la Biblia en la iglesia. Hay gente que se olvida la Biblia en la iglesia. Y el día sábado, en la noche, después de una semana, me llaman y me dicen, Carlos, ¿has visto mi Biblia en la iglesia? Una semana después. ¿Has visto mi Biblia en la iglesia? Sí, le dije, ahí la dejamos, ¿no? Junto al basurero, que es más... ¿No es cierto? ¿No? ¿Se dan cuenta de lo que tenemos en la mano? Ahora, frente a esto que hemos hablado, ¿cómo reacciona el corazón del salmista? Mira lo que dice, la parte 2, del versículo 44 al 48.
La primera cosa que dice el salmista, la reacción del salmista al reconocer que él tiene en la mano la palabra bendita de Dios, ¿qué hace? Dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. La primera cosa que hace el salmista es buscar la palabra de Dios. La palabra buscar significa frecuentar, perseguir, desear, escudriñar, indagar, procurar con vehemencia. ¿Ah? Ningún pastor debería decirle a sus creyentes, por favor, asistan al estudio bíblico, por favor. Al revés, debería decir, hermanos, ya no entran más ya. Ya quédense, ya para la próxima semana le toca a ustedes. Vamos a hacer turnos. Jamás un pastor debería decirle a la gente, participa del estudio, entra al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque cuando yo amo la palabra, cuando yo sé lo que es la palabra de Dios, la busco. ¿Y qué significa buscar? Frecuentar, perseguir, desear, escudriñar, indagar, procurar con vehemencia. ¿Y por qué dice acá? Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente, y andaré en libertad. ¿Saben por qué? Porque cuando guardas la palabra, no tienes rabo de paja. La mentira tiene rabo de paja. El adulterio tiene rabo de paja. Los engaños, las codicias, las envidias, tiene rabo de paja. Entonces, cuando tú crees que puedes pecar sin que nadie se da cuenta, ya tienes que empezar a esconder. Ya tienes que empezar a esconder. Y te conviertes en esclavo de ti mismo. Cuando eres libre, cuando no te sientes, no tienes que engañar a nadie, entonces no pasa nada. Pero la persona que no guarda la palabra de Dios generalmente tiene rabo de paja. Y entonces tú te acercas y le haces una pregunta. Oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Por qué llegaste tan tarde? Me encontré con un amigo, ¿no? Ya desde el momento en que empezamos a quebrantar la palabra de Dios, comienza a hacerte esclavo de ti mismo. Cuando vives en la palabra de Dios, no tienes nada que ocultar. Le mencionaba a mi esposa que siempre hay spams, ¿no? Y creo que se lo mencioné a ustedes, que recibí un correo donde me decían, disculpe el correo, este correo, pero quiero informarle que he hackeado su computadora. He hackeado su computadora. Y tengo todos los datos de usted, del banco y más. Tengo los videos pornográficos que usted ve. Y si usted no me paga $600, los voy a hacer público. Inmediatamente yo llamé a Luz y le dije, ¿mi vida está mirando algo raro? No, o sea, yo leí eso y me comencé a matar de risa, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido cierto? La conciencia, tengo que pagar 600. Y luego mi esposa me dice, ¿a dónde has pagado $600? A una ofrenda. ¿A quién? A un hermano que se estaba muriendo, que estaba con cáncer. O sea, tienes que inventar una mentira tras otra mentira para ocultar tu pecado. Entonces, cuando tú no tienes nada que esconder, no te agarran, pues. No te agarran porque te dicen... O sea, es una falsedad, es una mentira, es un engaño. Simplemente lo borras o lo declaras como spam, como estafa, como sea. Pero cuando guardamos la palabra, vivimos en libertad. Y que no guarda su palabra, va a tener que empezar a mentir, a ocultar, a engañar, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa que hace una persona que sabe lo que es la palabra de Dios es que la busca. ¿Buscas la palabra?
¿Buscas la palabra? La segunda cosa está en el versículo 47. Perdón, 46. No me avergüenzo de dar testimonio de ella, porque sé lo que es la palabra. Dice 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Aunque me toque hablar delante de los reyes, no me importa. Aún los reyes tienen que escuchar la palabra de Dios. Y no me voy a avergonzar de la palabra, ¿no? Vamos al trabajo o vamos a la empresa, hay una reunión de la empresa, ¿no? Y de repente llegan los amigos. Oye, vamos en el auto, ¿puedo ir contigo en el auto? Sí, claro, ¿no? Y entonces el marido le dice a la esposa, guarda la Biblia, bueno, no vaya a ser que estén hablando de nosotros, porque te avergüenzas de la palabra. ¿Tú sabes lo que la palabra de Dios tiene, el mensaje que tiene adentro? Que puede salvar esas vidas y otras. Jamás me avergonzaré de hablar de la palabra delante de nadie. Ahora, ¿habrá un montón de gente que le ofenda? Ah, claro que sí. ¿Hay gente que se va a herir? Sí, pues, es un problema, ¿no? Creo que les conté alguna vez que hace un tiempo atrás yo mandaba unos devocionales diarios. Escribía un devocional diario, lo mandaba a la gente de la iglesia, ¿no? Y entonces la gente lo leía y un día recibí un correo electrónico furibundo, así. El hombre que me escribía estaba airado, pero al máximo. Y me decía, ¿quién se ha creído usted? ¿Quién se ha creído usted para llamarme necio? Y yo le dije, disculpe, pero yo no lo conozco. Sí, y me mencionó a una persona de la iglesia que le había mandado un devocional donde yo había escrito diciendo lo que dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces yo decía que los ateos son necios. Y entonces él, ¿quién se ha creído usted para llamarme necio? Porque no creo en Dios. Y yo le contesté, no, usted tiene que discutir con la Biblia, no conmigo. En primer lugar. En segundo lugar, yo a usted no lo conozco. ¿Yo acaso le he mandado un correo a usted? Yo le he mandado a la gente de mi iglesia. Y si la gente de mi iglesia ha considerado bueno retransmitírselo a usted, es porque usted probablemente es un necio. Pero a mí no me tiene que discutir. Así que, ¿no? Y lo bloqueé y ahí quedó. Claro, la gente se puede ofender cuando tú compartes la palabra, pero ese es su problema, no es mío. No es mi problema. Y si alguna vez mi puesto de trabajo, mi familia o lo que sea, está en peligro por la palabra de Dios, en buena hora. Porque estoy confiando en las promesas de Dios. Así que defiéndete con la palabra. Cuando estés en alguna circunstancia adversa, anda con versículos bíblicos. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué tal? El versículo que siempre utilizan en contra nuestra. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Díselo a tu marido. Ahí está. Mira, te voy a leer un versículo bíblico. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que los maridos pagarían para sacar ese texto de la Biblia. ¿Ya? Díselo a tu marido. Acá dice. ¿No? ¿Qué? No es un error tipográfico. Pero se dan cuenta cómo la palabra no. Y cuando tienes a la esposa que está que da, tú simplemente le repites la prédica del Día de la Madre. Mejor es vivir en el rincón de un terrado que en casa espaciosa con mujer. Mira cómo han aprendido, La mujer rencillosa, la mujer pleitista, la mujer todo el día está como gotera continua. Entonces, díselo a tu esposa y ¿qué hace la esposa? Se ofende, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra toca. Entonces, defiéndete con la palabra. Por último, vamos a terminar. Y esto es lo que más me tocó en el Salmo, el versículo 47 y 48. La pregunta es, ¿cómo reacciona mi corazón cuando comprendes que la palabra de Dios es tu lumbrera, es tu lámpara? La palabra de Dios es tu refugio, tu fortaleza.
La palabra de Dios, sus promesas están ahí para ti. ¿Cómo reaccionas? Buscas a Dios, buscas la palabra, no te avergüenzas de ella, pero ¿sabes qué? Amas la palabra. Y me regocijaré en tus mandamientos, versículo 47, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Es mi oración, es mi clamor, que todos ustedes puedan decir algún día, amo la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Cuando mis hijos eran chiquitos, llegamos acá a Suiza, íbamos a tener estudios bíblicos todos los viernes en la casa de Billy y Felicidad Schweitzer, los abuelos de Claudia. Mis hijos eran pequeños, pero iban con nosotros a todos los estudios bíblicos. Yo nunca me percaté, hasta que Mark me lo dijo. Y Mark me decía, ¿sabes qué me impresiona, papá? ¿Cuánto amas la palabra? Y yo decía, ¿será por los estudios bíblicos? Me dijo, no. Yo espero siempre el último momento del estudio bíblico cuando haces esto y pasas tu mano sobre la palabra. Y era para mí una reacción, ¿no? O sea, cierro y yo pasaba. Y él me decía, yo espero ese momento. Porque para él era decir cuánto mi papá ama la palabra de Dios. Y hermanos, es mi oración. No, estoy seguro que no voy a estar cuando estén sus bisnietos, eso es un hecho, ¿no es cierto? En algún momento el Señor me llamará a su presencia y me voy. Probablemente todavía no hoy día, pero si hay algo que le oro al Señor esta semana, le estaba orando al Señor, era Padre, nosotros no somos una iglesia grande. Y no creo que lleguemos a ser una iglesia gigantesca, ¿no? Pero mi objetivo es compartir con ustedes la palabra de Dios y que le agarren el gustito, ¿no? Le agarren el gustito a la palabra de Dios, que sepan descansar en la palabra y que cuando les hablen, les pregunten sobre la palabra de Dios, cada uno de ustedes puede decir, yo amo al Señor, pero también amo su palabra. Gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra. Bendícenos con todo lo que hemos aprendido. Guíenos en el nombre de Jesús.